Hola a todos los oyentes, bienvenidos a este podcast educativo llamado Administración y Gestión, un espacio en el que conversamos con profesores expertos alrededor de las tendencias en las organizaciones. Yo soy Cristian Camilo Aguirre y los estaré acompañando en este encuentro radial. Tendencias gerenciales en el siglo XXI, cómo aplicarlas en las empresas. El invitado en este capítulo es Gregorio Calderón. Él es administrador de empresas con maestría y doctorado en administración. También es magíster en desarrollo educativo y social. Es el actual director del doctorado en administración de la Universidad de Manizales. En este capítulo nos encontramos con el profesor Gregorio Calderón. Profesor Gregorio, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, muy amable a ustedes por la invitación. En el siglo XX, las tendencias gerenciales, un modelo clásico donde prevalecía la productividad por encima de los empleados. Quisiera preguntarle en qué nos encontramos en este siglo XXI, con qué tendencia. Sí, yo plantearía lo siguiente, mire, si uno tuviera que sintetizar las grandes tendencias gerenciales, la primera, como tú lo dices, estaría muy centrada en innovación, tecnología y administración de recursos. Es decir, durante muchos años la gerencia se preocupaba fundamentalmente por eficiencia y eficacia de sus recursos internos. Esa era lo que buscaba, ¿cierto? Eso tiene sus implicaciones, obviamente que ahora vamos a desarrollar algunas cosas. Pero posteriormente y sobre todo, ya muy a finales, la segunda parte del siglo pasado, sobre todo a finales, surge una nueva tendencia y es muy asociada a la competitividad, al cambio y a la excelencia. Pero en este siglo surge otro reto grande en los modelos gerenciales y es la sostenibilidad y la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque ya se le pide a la gerencia no solamente responder por los recursos para sus shareholders, que se llaman los accionistas de la empresa, sino que tiene que responder necesariamente a la sociedad, al mundo y al ser humano. Es decir, tiene que ser solidario con la viabilidad del planeta en el mediano y largo plazo. Eso cambia completamente entonces todas las tendencias de la gerencia en el mundo. Profesor, ¿cómo decirle a los actuales gerentes que pueda existir esa armonía entre sostenibilidad, sustentabilidad, productividad y aún así cuidar al empleado? Yo creo que ha habido una posición que ha sido tomada un poco a la ligera en que se cree que para obtener resultados organizacionales solamente tengo que mirar la parte económica, tecnológica y financiera. Y que si me preocupo por la gente, por los empleados y si me preocupo por el medio ambiente, me vuelvo poco rentable. Yo creo que allí el empresario debe entender, y la sociedad también debe entender, que esas dos condiciones no son opuestas, son complementarias. Por ejemplo, las personas son la fuente de riqueza de las organizaciones. Si las tratamos bien, seguramente ellos van a poder ayudar a cumplir los objetivos organizacionales y a cumplir la estrategia. Eso es una cosa muy importante. Pero adicionalmente, cuando miramos hacia afuera, es decir, al entorno, problemas de pobreza, de cambio climático, todos los retos que estamos teniendo ahora, pensar que si los tomamos en cuenta, va en contra de la rentabilidad de la empresa, puede ser tan peligroso como que en el mediano y largo plazo pierda sentido la organización. Cada vez nos están pidiendo más que entendamos la empresa como una empresa ciudadana, es decir, una empresa que tiene responsabilidad por las personas, por los recursos, por sus resultados, pero también por los resultados de un país. Profesor, Colombia es un país de pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo llegarle con ese mensaje que usted nos transmite a esos pequeños empresarios? El pequeño, en Colombia efectivamente, como tú dices, hay mucha micro, pequeña y mediana empresa. El empresario de cualquier nivel debe entender esas mismas relaciones. Una empresa pequeña, por ejemplo, va a depender mucho más del talento humano que la misma empresa grande, que tiene más cantidad de recursos financieros. Entonces, ese empresario de pequeña unidad productiva debe entender que tratar bien a la gente, que trabajar con la gente, permite obtener resultados de gran importancia para la organización, o sea, no solamente para el mundo, sino para la organización. Pero segundo,
que si él quiere crecer, necesariamente tiene que considerar la reputación corporativa para el mediano y largo plazo. O sea, la sociedad lo que le ha dado a la empresa es un permiso para que actúe en ella, para que se desarrolle en ella. Y si no somos solidarios con esa sociedad, con esas necesidades del entorno, posiblemente la misma sociedad se va a volver en su contra. Por lo tanto, ese pequeño empresario debe entenderlo así. No estoy diciendo que tiene que hacer grandes inversiones o que tiene que dedicar una cantidad de recursos para el bienestar que no le compete a él, sino que le compete al Estado para el bienestar ya digamos de la sociedad como tal, pero sí frente a la responsabilidad tiene que cumplir en la productividad y eficiencia de sus recursos, pero también en la responsabilidad frente al uso apropiado para obtener productos que no dañen el medio ambiente y que no afecten la calidad de vida. Profesor, vamos como a retroceder un poco lo que usted me mencionó en la primera pregunta y quisiera preguntarle qué factores están determinando las nuevas tendencias gerenciales y qué tan preparados están los gerentes como para abordar esas nuevas tendencias. Sí, mire, yo pensaría que hay dos grandes aspectos en los que uno debería considerar esos factores. Hay una primera, es el entorno. Y hay uno segundo, los conocimientos especializados de la empresa. En cuanto al entorno, ¿qué ha marcado la tendencia del siglo XXI? Uno, la globalización. El mundo se volvió global. Los mercados se volvieron globales, la internacionalización se volvió una condición, la competencia se volvió global y los indicadores de productividad ya no son un problema interno de la empresa, sino un problema de mundo. Entonces, primero la globalización. En segundo lugar, a nivel también de ese mundo externo, está la visión más humanista. O sea, cada vez la sociedad comienza a exigir más respeto por la dignidad del ser humano, propiamente, o sea, volvimos otra vez, retomamos mucho del humanismo que se ha perdido en algunos tiempos y nos comienza a exigir una nueva visión de la empresa. En tercer lugar, la velocidad del cambio. Yo creo que el cambio siempre ha existido, pero la velocidad de hoy, sobre todo movido por la información, sistemas de información y tecnología, es impresionante. Y creo que hay otro elemento que pesa muchísimo, es las crisis. No estoy hablando solamente de la última crisis grandísima y global que es la pandemia. Por ejemplo, el Brexit es una crisis que acaba de suceder en Europa hace muy poquito. Por ejemplo, la crisis asiática del 97, que fue la primera gran crisis global de verdad, porque había crisis como la asiática, por ejemplo, la griega, pero que eran muy focalizadas. Entonces, todo eso hace que ese mundo externo comience a presionar una manera diferente de hacer gerencia. Y el segundo, en cuanto al segundo, yo creo que hay retos especializados ya de la empresa. Por ejemplo, durante mucho tiempo se entendió que el problema del gerente estaba centrado en los recursos físicos y financieros. Y aparece el concepto de capital intelectual, de intangibles, como un elemento importantísimo para la gerencia. Por ejemplo, planeación estratégica hecha solamente sobre la base de los recursos físicos y financieros estaría desperdiciando más o menos el 60% del potencial que tiene una empresa en capital intelectual. El segundo factor de gran peso, ya también interno, es la concepción de competitividad. O sea, la empresa ya tiene que entender que tiene que volverse innovadora para ser competitiva. Yo no puedo competir solamente con base en la productividad y la eficiencia. Tengo que competir además con la innovación y ese es un reto que no es de ayer, pero que comienza a pesar muchísimo en la gerencia de hoy. El tercero lo mencioné así de paso hace un par de minutos y es el gran peso que tiene la persona, el ser humano, en el logro de los objetivos organizacionales. La razón es una, estamos en una sociedad de conocimiento y el que verdaderamente puede aplicar el conocimiento del ser humano. O sea, la máquina, allá hay un conocimiento, pero es el ser humano el que lo aplica. Por lo tanto, es alrededor del ser humano en donde uno puede decir, aquí hay una posibilidad de ser competitivos, respetando al ser humano, valorándolo, pero pidiéndole también que se comprometa y que nos permita obtener resultados. Y terminaría con un aspecto que es muy técnico, pero que tiene mucha importancia, y es la ambidestreza organizacional. Los seres humanos somos o diestros o zurdos, ¿no? Pues pasa que en las empresas sucede lo mismo. Hay empresas que se dedican a un aspecto o a otro. Entonces, yo me preocupo mucho por el corto plazo, pero me olvido del largo plazo. Eso es ambidestreza, mirar
el uno y el otro simultáneamente con igual valor e igual peso. Porque claro, yo uso mi mano izquierda, pero no igual que uso la derecha. Entonces sí, yo me preocupo por el largo plazo, pero muy poquito, porque me angustio y me desespero por el corto plazo. No, es manejar los dos. O la innovación, yo puedo hacer mejoramiento continuo. Claro que sí, pero yo también debería hacer innovación disruptiva, o sea, innovación de verdad, verdad. Y debería ser capaz de hacerlo simultáneamente, ¿cierto? Yo puedo ser o rentable o tener supervivencia. No, es que yo tengo que trabajar en las dos. Ese tema de ambidestreza creo que es muy novedoso, porque apenas data del año 1998, creo, pero en estos 20 años ha tomado mucha fuerza para la gerencia. Profesor, usted mencionaba ahí que la tendencia del gerente es planear a corto plazo y no a largo plazo. ¿Por qué como ese déficit, no sé si en Colombia o a nivel mundial también sea esta problemática como de la falta de prospectiva a nivel gerencial? Sí, mire, yo pensaría que hay varias razones, ¿cierto? En el caso colombiano y en general en los países en vías de desarrollo, en los países emergentes, hay un problema y es la inestabilidad del entorno. Como los entornos sociales, económicos, políticos son tan turbulentos y cambian a tal velocidad, el gerente se siente obligado a responder ya por resultados en 1 o 2 años, o sea, en el corto plazo. Y ahí hay alguna razón frente a eso, ¿cierto? Pero hay otro elemento que también pesa mucho y es la cultura empresarial. Como cultura empresarial también somos cortoplacistas. O sea, yo como gerente tengo que responderle a mi junta directiva por los resultados para este periodo de 2 años, de 4 años que me acaban de nombrar. Entonces tengo que ver resultados allí. También hay otros factores y ya eso no es de problema de Colombia, sino a nivel mundial. Y es que las organizaciones están muy presionadas por el problema de supervivencia. Y la supervivencia es de corto plazo. Pero yo pienso que es un error pensar solamente en el corto plazo. El corto plazo nunca me garantiza el largo plazo, pero la visión de largo plazo sí me da luces y guías para yo actuar en el corto plazo. Ahorita pues hablamos de humanismo, de la importancia del ser humano en las organizaciones. Me gustaría preguntarle el liderazgo, ¿qué papel juega esta característica a nivel organizacional y qué tan importante es en las organizaciones hoy en día? Yo diría que la tendencia de hoy en liderazgo es retornar a los valores y a los principios fundamentales. Siento que todo lo que ha venido cambiando en el mundo, los efectos inmediatos de las crisis y sobre todo esta última crisis de pandemia, nos ha hecho repensar el mundo y la posibilidad de que el mundo tenga de seguir existiendo, de que la sociedad pueda seguir existiendo y que la misma especie pueda seguir existiendo. Eso me lleva a mí a plantear como una tendencia y además un reto, y es que el líder de hoy tiene que desarrollar unas competencias socioemocionales muy claras y muy precisas. El líder estaba muy centrado, durante mucho tiempo estuvo muy centrado en el logro de objetivos, en eficiencia y productividad, porque era el modelo gerencial que lo dominaba, ¿cierto? Pero cuando comienza a darse ese tipo de cosas, entonces surge, por ejemplo, la importancia del otro, del cuidado propio y del cuidado del otro. La necesidad de la empatía, de entender al otro en su contexto, en sus limitaciones y en sus condiciones. Pero también es la capacidad de integrar equipos. Creo que ese es un reto muy grande del líder y es una tendencia que ya viene unos años, pero yo creo que nos hemos quedado en el trabajo en grupos, que es importante. Pero creo que falta todavía el trabajo en equipo, que es el que verdaderamente genera sinergias y genera potencia. No es el agregado de cosas. En las universidades a veces le dicen a uno, trabajo en equipo, entonces yo leo el capítulo 1, usted lee el 2, usted lee el 3, usted resume y usted publica, usted saca el informe y trabajamos en equipo. No, ahí hay un trabajo en grupo, pero no en equipo. Resulta que la organización es algo similar, entonces nos dividimos el trabajo y lo hacemos entre 4 o 5, pero no hay trabajo en equipo propiamente dicho. Y creería que el otro reto que hay detrás de eso tiene que ver con la cultura organizacional. Nosotros necesitamos una cultura que sea más orientada a la innovación, más orientada al respeto hacia lo otro. Yo siento que todavía, en el caso colombiano, tenemos una cultura muy jerárquica. En mi tesis doctoral, que ya hace varios años la hice, encontramos que las empresas que tenían una cultura participativa tenían un 12% de más rentabilidad en sus empresas que las que tenían culturas jerárquicas. Y hoy sigo viendo que hay mucha cultura jerárquica
en la empresa colombiana. Estás escuchando Administración y Gestión, un podcast educativo de la Universidad de Manizales. Gregorio, pues uno ve desde la academia y desde el mundo laboral que precisamente lo que usted menciona es cierto. Todavía como que existen esas jerarquías a nivel empresarial. ¿Cómo llegarle a esos nuevos gerentes que están surgiendo y también a los que se crearon con esa línea clásica de productividad neta? Hay como dos trabajos que hay que hacer. Uno, en la academia. O sea, desde la academia misma, pienso que a nuestros profesionales hay que darles muchos elementos de liderazgo. Pensemos en esto. ¿Quién es el gerente de producción de una empresa metalmecánica? Pues un ingeniero metalmecánico, un ingeniero de producción, un ingeniero, si es del campo eléctrico, seguramente por allí. Y a él le han dado muchos elementos técnicos y tecnológicos de su profesión, pero muy poca formación en el tema que tiene que ver con la dirección de personas, con el manejo de grupos, con el manejo de culturas. De ahí ya en parte hay una primera fase. Pero hay una ya directamente en las organizaciones. Las organizaciones se han preocupado mucho por formar líderes, pero los forman desde lo técnico y lo tecnológico. Es decir, procesos técnicos, procesos de manejo de estructuras, manejo de grupos. Y yo siento que hay que repensar esto. Yo divido el tema del liderazgo en la empresa de dos partes. Hay que formar líderes, pero hay que formar liderazgo. Son dos cosas complementarias, pero diferentes. El líder lo llama usted como persona, como ser humano, para que me lidere un grupo. Pero el liderazgo es organizacional, es colectivo. Entonces, si el líder no encaja con la estrategia de la empresa, o si el líder no encaja con la cultura o con el comportamiento de la gente, puede ser un fracaso, aunque técnicamente pueda ser muy capaz. Entonces creo que las empresas tienen que repensar la formación de sus líderes en la organización. Yo sé que en Colombia hay mucha inversión en este momento en formación de gerentes, de los equipos directivos, pero también sé que hay algunos desfases frente a la manera como se están formando esos líderes por esa falta de esa parte más humanista en su formación. Antes de cambiar de tema, me gustaría preguntarle un poco lo que mencionaba ahí. ¿Cómo está Colombia a nivel gerencial? Los gerentes del futuro, desde la academia, ¿qué se percibe? Con las investigaciones que yo he hecho, yo percibo dos o tres cosas interesantes. La primera es que con la apertura económica de los años 90 nos dieron un primer remesón, digámoslo así, a nivel de gerencia. Como estábamos en un mundo protegido, la misma gerencia se había dormido en laureles. Se había quedado corta en innovación, se había quedado corta en liderazgo, en valoración de personas, etc. No es que fueran malos gerentes, es que el contexto económico, político, social, cultural y sobre todo global del momento les permitía trabajar así. Con la apertura creo que ya los gerentes tuvieron que repensar un poco la visión de su función y yo siento que reaccionaron, ¿cierto? Reaccionaron un poco. Hoy yo diría todavía les falta reaccionar un poco más frente a los retos de sustentabilidad y sostenibilidad. O sea, todo este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que hoy son obligatorios, no en un sentido coercitivo de que tiene que hacerlo, sino que debe hacerlo para poder ser competitivo en este mundo global. Yo siento que ahí todavía hay retos que debe cumplir la gerencia. Listo, pues usted ahí mencionaba como los objetivos de desarrollo sostenible y quisiera preguntarle de ahí, los empresarios, la gente del común piensa que esto es tarea de los gobiernos. ¿Cómo las empresas pueden aportar al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible? Lo que tú acabas de mencionar me parece clave, importantísimo. Todos hemos pensado que el problema del desarrollo sostenible es un problema del sector público, de los gobiernos, de la política pública. Pero esto es cotidiano, esto no, es que es la supervivencia de nosotros como sociedad y de nosotros como especie. Y precisamente la organización es la que genera productos. Las organizaciones son las que generan los productos. Y en los productos, detrás de los productos puede haber una gran posibilidad de sostenibilidad o una amenaza muy grande frente, por ejemplo, al cambio climático, frente, por ejemplo, a la posibilidad o no de reciclaje y utilizar materiales que puedan ser reabsorbidos, digamos, por la naturaleza
o que puedan durar 100 años causando un problema ambiental gravísimo. Entonces yo siento que el empresario sí tiene una gran posibilidad de trabajarlo desde lo técnico solamente. Ahí hay una posibilidad muy grande, ¿cierto? En el desarrollo de nuevos materiales, el desarrollo de procesos poco contaminantes, de productos, y sobre todo es que a veces en los productos nos va muy bien, pero en los empaques no, por ejemplo. Entonces hay empaques que son dañinos, aunque el producto no lo sea, no cause daño. Creo que allí desde lo técnico, pero yo también creo que desde lo social. El problema, por ejemplo, de inequidad en el mundo no es un problema solamente de los barrios, de los grupos sociales, es un problema que se dan en las mismas organizaciones. ¿Qué tan equitativos somos en las organizaciones? ¿Qué tan justos somos con la gente? ¿Cierto? Y cuando hablo de la gente, hablo tanto de los trabajadores como de los dueños de los recursos, porque con ellos también hay que ser, digamos, justos en lo que están aportando y en lo que hay que entregarles como resultado, que es problema de la eficiencia. Pero si yo hago eficiencia sin pensar en calidad de vida, en bienestar de la gente, puedo obtener recursos muy buenos para un grupo, aumentando la desigualdad con los otros grupos. Entonces siento que allí hay una buena posibilidad de responder a ese reto. Y el otro, que también hace mucho énfasis, la sustentabilidad empresarial, es la respuesta a todos lo que técnicamente llaman los stakeholders o grupos de interés. Una empresa normal tiene 6 o 8 grupos de interés a los cuales tiene que responder. Durante mucho tiempo se pensó que la empresa todavía solo tenía responsabilidad con el propietario, es decir, con el accionista. ¿Y los otros 7 qué? Ahí están los internos como los trabajadores, por ejemplo. Los directivos como grupos también tienen unos derechos, esperan algo de la organización. La sociedad, el gobierno mismo con la parte impositiva y todos esperan resultados, pero la competencia también, o los proveedores, o los distribuidores. O sea, hay una tendencia ahora a exigirle a la empresa que trabaje con todos sus grupos de interés y que reaccione estratégicamente a todos ellos. Así como estratégicamente aprendimos a responderle a nuestros accionistas, deberíamos aprender también a responderle a todos los grupos de interés de manera estratégica. Pero pues si bien usted sabe que las empresas se priman es como por las ganancias, tampoco le podemos decir que descuiden ciertos parámetros para dejar de producir. ¿Cómo transmitirle el mensaje de que aporten a esa sostenibilidad, a esa sustentabilidad y aún así como que esas ganancias se puedan mantener o como que sacrifiquen un poco? Creo que hay que pensar primero de manera global, pero segundo de manera integral, ¿cierto? O sea, solamente desde el punto filosófico, la empresa debería tener claro que si bien necesita obtener resultados económicos financieros, que yo creo que nunca se le dejará de reconocer ese derecho que ellos tienen, debe entender que uno tiene que hacer obtener estos resultados, pero no a costa de la supervivencia de la especie, por ejemplo. Entonces, solamente desde el punto de vista filosófico ya comienza a planear. Pero desde el punto de vista práctico, y yo mencioné, creo que de paso, un poco la reputación corporativa. La reputación corporativa es un factor que genera dinero, que genera ingresos. Cada vez nuestra sociedad, nuestra ciudadanía toma más conciencia frente a esa responsabilidad de las organizaciones. Y en algunos países, por ejemplo, cuando vetan una empresa, pueden acabar con una empresa los mismos consumidores. Eso todavía no pasa así abiertamente en países como los nuestros, pero tarde que temprano va a llegar allí. Y va a haber un momento dado en que entonces dicen, a ver, sus productos ya no nos interesan, o comienzan las redes sociales, todo el peso que tienen las redes sociales en este momento. Cuando una empresa cae en las redes sociales por violación a algunos de los derechos fundamentales, le causa tanto daño que puede terminar afectando su supervivencia y su viabilidad en el corto plazo. Entonces, yo no lo estoy mirando desde el punto de vista, no, por ser buena gente, que desde los seres humanos pensemos, no, es desde la racionalidad. O sea, yo claro que tengo que tener rentabilidad, obviamente. Pero tenga en cuenta que la sociedad también ya está tomando conciencia y le puede exigir pronto
resultados sociales. Como para completar ese tema de los objetivos de desarrollo sostenible, me gustaría preguntarle cómo está Colombia en ese panorama, las empresas de pronto en sus investigaciones, en lo que ha percibido, ¿cómo las ve? En algún trabajo que leí, no he hecho un trabajo yo directamente, pero que leí hace poco, mostraba algunas cifras que no las tengo en este momento en la mente, pero lo cierto es que un porcentaje muy alto de una muestra de 1,000 y pico de empresas, solamente el 10% de las empresas estaban cumpliendo los retos que se han puesto, los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. O sea, estamos bastante regular. Ese trabajo lo revisé para una comparación con México. México estaba un poquito mejor, pero tampoco era muy alto. Una proporción de ellos era el 15% de las empresas frente a un 10% colombiano. O sea, nuestros países todavía están muy lejos de entender la gestión sostenible como un problema gerencial. Y desde la academia se está cambiando ese chip hacia las futuras generaciones. Yo creo que hay algo, pero siento que todavía no es lo suficiente. O sea, en las maestrías, en los doctorados e inclusive en los pregrados de administración, yo siento que todavía hace falta integrar mucho más el concepto de la gestión sostenible, de la gestión mucho más basada en principios y en retos, desde la ética, desde la sostenibilidad y la sustentabilidad del medio. Listo, ahí mencionamos un concepto interesante. Me gustaría que se definiera gestión sostenible. Para la gente del común, ¿cómo podríamos definir esas dos palabras? Sí, la gestión sostenible, ¿qué implica? Primera condición es que tiene que pensar en el corto y en el largo plazo. La sostenibilidad siempre es de largo plazo, ¿cierto? Es que de alguna manera tenemos una responsabilidad por las generaciones futuras. Entonces la empresa tiene que pensar también en ese largo plazo. Primera condición, que sea en el corto plazo con resultados, pero en el largo plazo, porque la empresa no fue creada para trabajar 4 años o 5 años. Una empresa puede durar 200, 300, 500 años y debe pensarlo así. Entonces creo que allí hay una primera condición. La segunda condición es que tiene que entender que tiene que ser productiva, en un buen sentido de la palabra. O sea, el mal uso de recursos, la falta de eficiencia y productividad en la empresa puede tener efectos que son dañinos para ella en primera instancia, pero para la sociedad. Imagínense que nuestras empresas fueran todas ineficientes, o sea, el país donde va a quedar como tal, ¿cierto? En tercer lugar, es que debe respetar todos los actores. La sostenibilidad implica el respeto a todos los actores, a los intereses, motivaciones y necesidades de los diferentes actores. Entonces, la sostenibilidad no es solamente pensarlo en el largo plazo, es hoy siendo eficiente, pero siendo eficiente considerando los grupos de interés, tanto internos como externos. Listo, profesor, y ya como para finalizar, vamos a entrar como un poquito en el campo de la tecnología y hacia dónde nos dirigimos. Pues si bien la administración siempre se ha caracterizado por ese tipo de innovaciones a nivel industrial, ya sí estamos en un mundo de inteligencia artificial donde cada día como hay avances tecnológicos diferentes. ¿Cómo está la administración de cara a esos avances? Sí, mire, yo siento que ahí hay una cosa muy interesante, lo que planteas, y es que por mucho tiempo se consideró el capital tecnológico como la inversión que la empresa hacía en equipos y en tecnologías y en procesos, ¿cierto? Entonces, yo tengo un gran capital tecnológico porque tengo tantos miles de millones de dólares invertidos en equipos, en procesos, etc. Eso dio un giro muy grande desde la segunda parte del siglo pasado, hacia los años 70, 80 cambió. Y se llega a considerar que el capital tecnológico no es la inversión allí, es lo que la gente sea capaz de hacer con esa inversión. Entonces, el ejemplo más sencillo lo usa uno con el computador. Usted y yo tenemos el mismo equipo, pero usted usa el 60% de todo el potencial que tiene el equipo y yo uso solamente el 10%. Los dos pagamos lo mismo por el equipo. Los dos tenemos el mismo potencial porque tenemos los mismos sistemas integrados al computador y todo. Pero usted está aprovechando 60 y yo estoy aprovechando apenas 10. Pues resulta que en la realidad pasa lo mismo. Puede haber equipos muy buenos, pero si la formación de la gente, si el capital intelectual no va a la par con el capital tecnológico, difícilmente podemos hablar de un desarrollo, potencial de desarrollo dentro de la organización. Entonces yo creo que esa sería como la primera condición que yo diría de la tecnología.
El segundo elemento que me parece muy importante es que nos toca a nosotros definitivamente responder, asimilar o apropiarnos de todo lo que se viene desarrollando en tecnología. Por ejemplo, todo lo de inteligencia artificial. Leyendo algunos de los libros de Harari que han salido en los últimos años, los 4 libros que él ha publicado, en algunos de ellos él dice, mire, muchas de las cosas que hoy hace el ser humano, lo va a poder hacer la máquina. Ya no en el sentido de automatización, sino la máquina inteligente. La máquina que dentro de unos poquitos años está pensando igual que usted, pero más rápido. Está integrando más rápidamente lo que usted integra por su racionalidad y por su capacidad de ser humano, pero lo va a hacer mucho más rápido. Porque además la máquina va a aprender por sí misma si lo logramos desarrollar. Él pone un ejemplo que a mí me gusta mucho. Dice, ¿qué será más fácil de reemplazar en el futuro? ¿Un médico o una enfermera? Y él dice, el médico. Porque el médico usa más la racionalidad que la propia más fácilmente la máquina. Mientras que la enfermera trabaja mucho más con la emocionalidad, trabaja con el ser humano. Entonces, una caricia en una palabra, una expresión hacia un paciente de una enfermera, eso la máquina lo puede hacer, pero no va a sonar nunca igual que lo hace este ser humano. Entonces yo creo que toda la aplicación, y allí habría muchísimo para hablar, todo lo de inteligencia artificial, todo lo de analítica de datos, todo lo que tiene que ver con los avances en tecnologías de información y comunicación aplicadas a la gestión, es una tendencia y es un reto grandísimo. Para hoy, ya no es para dentro de 10 años, es para hoy, pero también para dentro de 10 años. Bueno, como usted lo decía, es un reto. ¿Cómo decirle al gerente de que vea esto como una posibilidad, de que se adapte a ella y no los vea como una amenaza? Sí, mire, yo creo que hay una cosa que nos sucedió en estos 2 años. En Colombia se venía hablando de transformación digital organizacional hace 5 o 6 años, pero muy tímidamente, ¿cierto? Cuando nos dicen, aquí en la universidad nos dicen, todos se van para la casa. Había personas que no manejaban sino correo electrónico, WhatsApp. Y eso con limitaciones. Tuvieron que aprender a manejar apps, tuvieron que aprender a manejar muchas de las tecnologías para poderse acercar a ese ser humano. Y lo hicieron de una velocidad impresionante, ¿cierto? De manera que eso que lo veíamos como una posibilidad remota, futura, en 2 años lo tuvimos que apropiar completamente. Yo siento que ha habido más temor realmente humano, desde el punto de vista humano, que restricción tecnológica para hacerlo. O sea, nosotros somos capaces de aprender, de asimilar y de apropiar esto, y hay gente muy bien formada en Colombia para hacerlo. La misma universidad nuestra está formando mucho el ingeniero nuestro en estos sistemas, los comunicadores en estos sistemas. Todo eso le permite precisamente a la sociedad apropiar de ese conocimiento. Yo siento que el empresario no debía tenerle miedo a eso. Claro, hay que irlo educando, formando un poco alrededor de ello, pero también dándole mucho soporte de la academia. Bueno, eso fue todo en este primer capítulo de este podcast con el profesor Gregorio Calderón. Profesor, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Cristian, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, y de esto pues hay para hablar horas y horas, pero muy rico la conversación. Esto fue el podcast Administración y Gestión, un espacio que construye un camino hacia el nuevo mundo organizacional. Ahora es el momento de potenciar tus sueños, no de detenerlos. Por eso estudia en la Universidad de Manizales, acreditada en alta calidad. Ingresa a www.manizales.edu.co y conoce la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados que tenemos para ti. Realiza tu inscripción en línea. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.